Pues Merianson, estamos en una revisión de lo que fue la transición a la democracia en España. A usted le tocó una parte de este sector liberal cercano a don Juan de Borbón. ¿Qué papel jugó? Porque nos quedamos muchos con la izquierda, el rey Adolfo Suárez. Esta parte de la monarquía, ¿qué papel jugó? Bueno, yo creo que el papel jugado por don Juan de Borbón es probablemente el papel más decisivo de lo que ocurrió durante la transición, porque don Juan es el que se había opuesto a Franco, el que había defendido una monarquía parlamentaria como el resto de las monarquías europeas, estuvo pues casi 40 años en la oposición y vertebró con unas exigencias nítidas todo lo que se hizo durante el año 1976 y 77. Y hoy, por ejemplo, los grandes historiadores como Paul Preston pues, han reconocido ese papel decisivo. Que Franco no tuvo otro enemigo que don Juan. El Partido Comunista y el Partido Socialista los despreciaba, los encarcelaba, efectivamente, pero don Juan no. Don Juan estaba en Estoril y era el hombre en el que en un momento determinado pusieron sus ojos los aliados. Mire usted, en España hubo una guerra incivil que duró 3 años, fue feroz, y el dictador que surgió de aquella guerra pues estableció un sistema de fascismo porque era el amigo de Hitler y de Mussolini. Y frente a eso no existía nada más que la monarquía de don Juan. Y en 1945, en la conferencia de Yalta, en el mes de febrero, los aliados, y ahí estuvo de acuerdo también la Unión Soviética, decidieron que se restaurara la monarquía en España en la persona de don Juan, siempre y cuando hiciera un manifiesto condenando el régimen totalitario de Franco. Ese manifiesto lo firmó don Juan el 14 de marzo del año 1945 y eso significaba la restauración de la monarquía de forma muy inmediata en España en la persona de don Juan, que era el candidato de los aliados. Aquello no se produjo porque Roosevelt, que era el gran impulsador de esta idea, murió, me parece que fue el día 10 de abril, y su sucesor Truman, que era más enemigo de Franco que Roosevelt todavía, pero tenía mucha relación con Churchill y les daba miedo que Stalin se merendase España. Y no les faltaba razón, es decir, que Stalin pues terminó con las monarquías de Rumanía, con la monarquía de Bulgaria, y desde luego hubiera intentado terminar con la monarquía española. Y entre una España apestada con Franco, pero antisoviética, anticomunista, y una España stalinista, los aliados se inclinaron por la España franquista anticomunista. Esa es la realidad de lo que ocurre en el año 1945 y como consecuencia de eso pues no se produce la restauración de la monarquía, que viene muchos años después, cuando don Juan había hecho una oposición permanente defendiendo para España no lo que quería Franco, que era una monarquía como la de Marruecos, una monarquía absoluta, sino una monarquía parlamentaria. Eso don Juan lo vio siempre con mucha claridad y, por ejemplo, a los espectadores mexicanos, yo me acuerdo en una entrevista que me hizo Jacobo Zabludowski, que lo expliqué porque les resulta muy difícil eso de entender qué significa una monarquía en la vida de una nación, ¿no? Pero piense usted que en la relación que hace todos los años la ONU de los 198 países del mundo por orden de desarrollo y de calidad de vida, entre los 10 primeros países del mundo hay 7 monarquías parlamentarias y entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. España ocupa el lugar 19. Y eso significa que al margen de otras cuestiones, cuando una nación tiene una tradición y tiene pues, en fin, una dinastía que está vinculada al interés de la nación, pues la monarquía parlamentaria es un sistema que funciona muy bien. El rey no tiene nada más que la capacidad de arbitraje y moderación y la representación de la nación. Y eso en el último referéndum que ha habido, monarquía o república, que fue en Australia hace 5 o 6 años, en ese referéndum ganó la monarquía arrolladoramente, casi por el 80%, y es la nación más avanzada del mundo. Y fíjese usted, yo tengo para mí que si el referéndum se llega a plantar una república presidencialista como la de Estados Unidos o una monarquía parlamentaria, hubiera ganado la república presidencialista. Ahora, entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, que es la tradición de Australia, el parlamentarismo como en Europa, pues los australianos entendieron que el arbitraje y la moderación lo podía ejercer mejor esa reina que tienen tan lejos, a 15.000 kilómetros de distancia, pero que no ha sido elegida por ningún partido y que por lo tanto no le debe nada a ningún partido y puede arbitrar. Ese es el invento de la ciencia política, de la herencia, es ese, es el no estar dependiendo de los que a uno le eligen.
Y por lo tanto la monarquía, en tanto no quiera mandar y quiera gobernar y quiera intervenir porque no tiene representación popular y qué tal, es una fórmula muy útil de establecer un sistema de equilibrio político. Y eso es lo que defendía don Juan contra Franco, y a Franco eso pues le tenía un odio africano a don Juan, y cuando muere Franco y don Juan Carlos le hereda, y no nos olvidemos que a la proclamación de don Juan Carlos vino Pinochet y vino la mujer de Marcos, de Filipinas, nada más, ¿no? Estaba todo el mundo en torno a don Juan, y la posición que adoptó don Juan fue exigir a su hijo que para que él abdicase los derechos a la corona española era necesario el que cumpliese una serie de condiciones, que eran elecciones libres y devolver la soberanía nacional al pueblo español. Lo que se pierde en la guerra civil española es que el pueblo pierde la soberanía nacional, y lo que hace la monarquía es devolverle la soberanía nacional al pueblo español. Esa fue la política de don Juan. Esa fue lo que le pidió don Juan a don Juan Carlos en un manifiesto del 21 de noviembre del año 1975, es decir, al día siguiente de morirse Franco. ¿El del Estoril? No, el manifiesto ese se hizo en París. Se hizo en París. En mi libro, don Juan, lo encontrará usted el manifiesto ese, y es el manifiesto en el que le pone las exigencias que debe cumplir la monarquía para que él abdique, porque fíjese usted, don Juan Carlos sube al trono sin las dos legitimidades que tienen los otros reyes europeos, el de Suecia, el de Noruega, el de Bélgica, el de Holanda, el de Dinamarca, el de Inglaterra, que son la legitimidad dinástica, porque la tenía don Juan, y la legitimidad popular. Don Juan Carlos adquiere la legitimidad dinástica cuando convoca elecciones libres, que era lo que le exigía su padre, y entonces su padre abdica los derechos en él. Y adquiere la legitimidad popular cuando en el año 1978 se hace una constitución por la Cámara que ha surgido de esas elecciones libres, y el pueblo refrenda la constitución con la monarquía como forma de Estado. Por lo tanto, ya es como los demás reyes europeos. Y eso fueron factores claves en la transición, que seguramente cuando ahora estamos hablando de ello, pues han pasado ya tantos años que parece una cosa lógica. No era lógica para nada. Es dificilísimo salir de una dictadura de 40 años. Portugal tuvo una dictadura bastante más suave que la española y salió pues con un derramamiento de sangre terrible y unos años de anarquía y de situación lamentable. Y en cambio España hizo la evolución desde una dictadura de 40 años, un dictador amigo de Hitler y Mussolini, hasta una monarquía parlamentaria como la sueca, como la noruega, es decir, un régimen súper moderno y instalado en el concierto de las naciones, y lo hizo sin sangre y sin grandes traumas, gracias a la posición primero de don Juan de Borbón y luego, por supuesto, de don Juan Carlos, que se dio cuenta de que no podía seguir lo que Franco había establecido, sino que quien tenía razón era su padre, y que lo que había que establecer era una monarquía en España igual que el resto de las monarquías europeas. La que se aprobó fue la que pidió don Juan. Pero, en fin, fue exactamente lo contrario de don Juan Carlos. En el año 1969 fue elegido sucesor a título de rey y juró allí los principios del movimiento nacional que establecían una monarquía que, si usted lee esos principios, una monarquía pues parecida a la que hoy puede ser la de Marruecos, un poquito más suave que la de Arabia Saudí, pero parecida a la de Marruecos, es decir, una dictadura. Vamos a hablar con toda claridad. Esas monarquías no son monarquías, son dictaduras. Es como si me dice usted que la República de Cuba es una república, no es una dictadura, objetivamente, ¿no? Bueno, pues don Juan Carlos no quiso ser perjuro, y eso le honra. Hizo la ley de reforma política evolucionando desde las leyes de la dictadura, y se aprobó la ley de reforma política, y eso condujo a que se pudiesen hacer unas elecciones libres y, por lo tanto, a que se estableciera una monarquía que era exactamente la contraria de la que Franco había dispuesto. Fue una operación política preciosa, esa es la verdad. ¿Qué otras recomendaciones o exigencias le hizo don Juan a don Juan Carlos, aparte de la monarquía parlamentaria? Ahí lo tiene, en ese texto hay algunas cuestiones que están completamente claras. Habla de eliminar la corrupción, que era muy grave en España, de establecer la justicia social, es decir, la distribución de la riqueza. Habla de la devolución de la soberanía nacional al pueblo español, y habla de las elecciones. Entonces, esas exigencias que le plantea como fórmula para que él renuncie a sus derechos, porque don Juan no es que defendiese sus derechos a ultranza, es que tenía un legado histórico, que era el que le había dejado Alfonso XIII, de respetar la voluntad del pueblo español. Alfonso XIII, como sabe usted muy bien, se fue el 14 de abril de 1931 con un manifiesto en el que lo que anunciaba era que respetaba la voluntad del pueblo español, que él entendía que se había manifestado de forma hostil a él. Y don Juan recoge esa herencia y le exige a don Juan Carlos
que para que él ceda los derechos que había recibido de su padre y que quería transmitir a su hijo, pero solo en el caso de que la monarquía cumpliese aquellas exigencias, la principal de las cuales era la devolución de la soberanía nacional al pueblo español, porque en una monarquía el pueblo no está para el rey, es el rey el que está para el pueblo. Y esa es la monarquía tal y como se entiende en el siglo XX y en el siglo XXI. Y por eso funciona también en las naciones donde está. Hay algunas naciones admirables, como es el caso, por ejemplo, de Noruega, Suecia o Dinamarca, o por ejemplo Japón, donde la monarquía funciona a la perfección porque ha sabido adaptarse a las necesidades de los tiempos y al reconocimiento de que desde la Revolución Francesa es el pueblo, la voluntad del pueblo la que debe imponerse en la vida de la nación. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empozaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. La escuela porque es tan grande y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa, ahorita pues estamos en Nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá.
Ahora, don Juan de Borbón, una vez que abdica a la línea sucesoria, se margina de la vida política. ¿Por qué? Pues porque hubiera interferido en las posiciones de su hijo. Don Juan tenía una personalidad... ¿Siguió viviendo en terrible. España o...? Siguió viviendo en España, sí, vamos, él estaba exiliado hasta que abdicó, estuvo exiliado en Portugal. Y cuando abdicó ya regresó a España, compró una casita pequeña, porque era una casita muy modesta, y tuvo una vida muy discreta, pero sí, por ejemplo, el 23F intervino directamente, llamó a su hijo y le explicó, Alfonso XIII, su padre, pierde la corona porque cuando es el golpe de Estado de Primo de Rivera lo acepta y viola la Constitución, y por lo tanto a los pocos años le desmontan, y por lo tanto le dijo, Juanito, tienes que respetar la Constitución por todo, adaptarte a la Constitución punto por punto, que es lo que hizo el rey. Ese dato se conoce poco, ¿no? Eso se conoce poco. ¿Ha estudiado poco? Sí, está explicado en algunos de esos libros sobre el 23F, es una llamada que hace don Juan, pues aproximadamente a los 3/4 de hora, a la hora de que se produce el golpe de Estado. Y entonces le dice eso, le explica lo que había pasado con Alfonso XIII. Tengo que decir en honor de don Juan Carlos que don Juan Carlos ya estaba en ello. Don Juan Carlos, en cuanto que se pone en marcha el golpe de Estado, se da cuenta que su papel es defender la Constitución. Su padre le reafirmó en ello, pero él, frente a muchos de los militares que le rodeaban en el propio Palacio de la Zarzuela, frente a esa posición de los militares, él estaba absolutamente a favor de la Constitución. Y eso, en fin, hoy ya la historiografía, todos los libros de historia han venido a demostrar el papel relevante que jugó el rey. Lo hizo estupendamente. Pero, en fin, su padre contribuyó, desde luego. ¿Y los seguidores de don Juan en la época de Franco, perseguidos, acosados, un poco espacio usted mismo como periodista? Sí, a mí me envió al exilio por un artículo titulado La monarquía de todos, en el año 66, Dios mío. Me pasé 1 año y pico viviendo en China, por cierto. No, don Juan, que era una persona admirable de abnegación y de patriotismo, abdicó el 14 de mayo del 77 y el día 10 o el 11 nos reunió a las gentes más destacadas de su consejo privado y nos dijo: la misma lealtad que me habéis tenido a mí, la tenéis que trasvasar a mi hijo. Y él se convirtió en el primer súbdito de su hijo, era admirable, estaba siempre a las órdenes de su hijo y tratándole como lo que era, como el rey. Entonces ya tenía todas las legitimidades y por lo tanto como el rey. Y se murió así, pero murió mucho después, porque don Juan muere el 1 de abril de 1993, o sea que convivió con la monarquía de su hijo y con mucho orgullo, porque veía que su hijo estaba haciendo lo que él había propugnado contra Franco durante 40 años. En todo caso, y eso yo creo que a los espectadores de televisión mexicanos les impresionará mucho, la vida de don Juan y sobre todo aquellos años, créame usted que es una cosa de estilo de Sófocles o de Eurípides, es una tragedia griega. Un hombre que se ha pasado su vida viviendo muy modestamente en el extranjero, luchando contra la dictadura de Franco, atacando a Franco, denunciando los abusos de Franco, y que se encuentra con que su propio hijo se convierte en sucesor a título de rey de Franco. Sin él haber abdicado. Sin él haber abdicado. Es una cosa que Esquilo lo había podido recoger. Era un golpe. Es una tragedia griega, fue una cosa de tragedia griega, y lo llevó con una dignidad y con un patriotismo admirable. Y cuando lo nombra Franco a don Juan Carlos, el sucesor a título de rey, ¿don Juan Carlos tiene relación con su padre? Al principio no, hubo unas semanas muy malas, y luego, en fin, se mantuvo la relación familiar de padre a hijo, porque se querían mucho como padre e hijo, se querían. Hoy, por ejemplo, don Juan Carlos es más juanista que yo. Ve por los ojos de su padre y por la obra que hizo su padre, se ha dado cuenta de lo que su padre ha significado en la reciente historia de España. Y don Juan, que estuvo a punto de retirarse y de olvidarse de todo, le convencimos de que su papel era polarizar a la oposición democrática para hacer viable una monarquía parlamentaria en el futuro español. Y se dedicó entre 1969 y 1975 a hablar con todos los dirigentes de la oposición democrática, a reunirlos en Estoril y a explicarles esto que le he dicho antes. Ustedes la mayor parte de ellos eran republicanos y naturalmente están ustedes dentro de un sistema que funciona divinamente en Europa. Pero si ustedes tratan de programar la república el día que se muera Franco, tendremos una dictadura que durará, porque los pueblos caminan siempre hacia la libertad, en zigzag, pero siempre durará 4 o 5, después de Salazar Caetano estuvo 5 años, ¿no? Pues durará 5, 6, 8, 10 años.
pero yo me comprometo con ustedes y con el aval que supone mi defensa de los principios democráticos durante 40 años frente a Franco, a que mi hijo convoque elecciones libres. Y esperen ustedes hasta que mi hijo convoque elecciones libres. Entonces ya hagan lo que quieran. Y eso es lo que ocurrió. Por eso la oposición democrática se polarizó en torno a don Juan, y cuando se proclama rey a don Juan Carlos, pues se callan. No están de acuerdo, pero se callan. Hubo mucho revuelo en la oposición democrática cuando don Juan Carlos nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno, porque Adolfo Suárez era un falangista. Y claro, de alguna manera, y perdón por la expresión, era el traidor de la comedia, era el que iba a desmontar el régimen franquista, y había que hacerlo desde dentro. Estuvo muy bien elegido el nombre y fue estupendo, y Adolfo Suárez hizo una labor admirable. Pero claro, al principio en el País salió un artículo terrible, decía qué error, qué inmenso horror. Sí, así es. Este periodo de 76 que nombran a Suárez hasta la aprobación de la Constitución, don Juan también estuvo involucrado haciendo negociaciones. Entonces era el rey de derecho, y por lo tanto influyó muchísimo. Entre otras razones, por ejemplo, don Juan consideraba que era imposible la convocatoria de elecciones libres si no estaba el Partido Comunista. Él fue también partidario. Y por lo tanto era partidario de que se legalizase el Partido Comunista. ¿Cómo se va a convocar unas elecciones libres y que el partido que había estado en el ostracismo y qué tal? Aparte de que don Juan tenía la idea que el Partido Comunista no sacaba ni el 10% de los votos, como en el resto de Europa. Por lo tanto, déjele usted que funcione, que no va a ganar las elecciones. Bueno, el hecho es que se legalizó durante la Semana Santa del 77 el Partido Comunista y se presentó a las elecciones. ¿Se reunió con Carrillo, don Juan? Con Carrillo no, con Teodulfo Lagunero. En el libro que acaba de salir de Memorias de Teodulfo Lagunero lo cuenta a fondo. No se reunió con Carrillo porque Carrillo durante la Guerra Civil había tenido unas actitudes que eran muy complicadas para mucha gente. Y entonces algunos de los consejeros de don Juan, yo no, desde luego, a mí me hubiera gustado que se hubiera entrevistado con Carrillo, con Carrillo no, y Carrillo designó a Teodulfo Lagunero, que era su segundo, y Lagunero se reunió en el Hotel Meurice en París, y tuvieron una conversación, digo en honor de Lagunero porque la ha reproducido exactamente, una conversación muy extensa en que él explicó lo que era el comunismo europeo, y don Juan, que no oía bien, estaba así, y ya él creyó que no le estaba haciendo caso, y le dijo don Juan, no, siéntese usted que le quiero hacer algunas preguntas, y con esa memoria que tenía le repetía los párrafos enteros de lo que había dicho, y cuando terminó le dijo, dígale usted a Santiago Carrillo, y se lo diga a usted, que lo que usted me ha dicho es bastante más patriótico lo que me ha dicho la derecha española. Le dijo eso, y eso lo cuenta Lagunero, en el libro acaba de salir, lo tiene usted en las librerías, y por lo tanto se entrevistó con él, o sea que se entrevistó con todo el mundo, vio a todo el mundo, reunió a todo el mundo, y al final consiguió, pues eso, que la oposición democrática se quedase a la expectativa, tras el nombramiento de don Juan Carlos, de qué iba a hacer don Juan Carlos. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitas a unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas a dos y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginadas en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad yo me crecí con mis padres pues, pero
Nunca había trabajado, fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿verdad? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. Esto contribuyó a la conformación de los dos grupos, Junta Democrática y Plataforma Democrática, donde estaban los monárquicos también. Claro que estaban ahí, estaba todo el sector de Joaquín Satrústegui. Había un representante que era uno de los hombres de más confianza. Don Juan, aún más le voy a decir, tiene usted ahí a García Trevijano, que le puede contar cómo él prepara una entrevista con don Juan para que se publique en Le Monde, con 12 puntos, que son los 12 puntos que exige la oposición democrática que cumpla la monarquía. Y don Juan por fin, porque al principio le dijo que sí, pero luego pues las respuestas de don Juan por fin se decidió que mejor era no una entrevista en un asunto un poco turbio y difícil, y el resultado fue que esos son los puntos programáticos de lo que se llamó la Platajunta, la unión de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática. Eso en mi libro, don Juan, lo tiene usted muy minuciosamente. Ahí vienen los 12 puntos. Ahí viene. Y entonces las respuestas de don Juan, esas fueron los puntos programáticos de la Platajunta, de la reunión de la Junta Democrática y la Plataforma. Fue una cosa, Trevijano está vivo y por lo tanto puede usted hablar con él, lo explica muy bien. Y él es republicano, pero en fin, se acercó a don Juan porque don Juan era la garantía de que se iban a convocar elecciones libres, y si no, lo que teníamos era una nueva dictadura que había que derribarla. Y se la hubiera derribado, pero ya en España había mucho recelo, porque con Franco siempre se pensó que se le iba a derribar enseguida y se tiró 40 años. Por lo tanto, claro, una nueva dictadura era una cosa muy alarmante. Y se prefirieron los demócratas de oposición, prefirieron la promesa de don Juan, es decir, y sobre todo Tierno Galván, que estuvo estupendo, no, don Juan cumplirá lo que ha prometido. Luego le dio la medalla de oro de Madrid cuando fue alcalde de Madrid, Tierno Galván, a don Juan, y efectivamente exigió a su hijo que se convocaran elecciones libres. Entonces el problema no fue monarquía o república, fue Franco. Ah, claro, el problema era Franco, el problema era... El problema en España era la monarquía de Franco, que era una dictadura, o la monarquía de don Juan, que era una monarquía democrática como la monarquía belga o la holandesa. Ahí no hubo, porque los republicanos se pusieron al lado de don Juan. Por lo tanto, en España, en 1975, cuando muere Franco, el problema que hay es ver si el régimen evoluciona hacia una monarquía liberal o si el régimen se queda
anclado en una monarquía absoluta, no había otra cosa. Y ahí primero fue don Juan y luego vamos a reconocerlo también, la actitud de don Juan Carlos y de Torcuato Fernández Miranda, que fue un hombre clave cerca de don Juan Carlos, decir, tiene razón mi padre y esto hay que modificarlo, no podemos montar en España un tinglado como si fuésemos Marruecos. Y por lo tanto, pero el dilema fue ese, el dilema de fondo. ¿Qué es lo que iba a hacer? Porque Franco, no nos olvidemos, no es un dictador que muere colgado de las piernas como Mussolini o que se suicida como Hitler. Franco muere en la cama. Y muere en la cama con todo el aparato de la dictadura. Es decir, muere en la cama con un ejército incondicional, con una guardia civil incondicional, con unas instituciones que funcionaban y con su sucesor detrás del catafalco andando. Y por lo tanto aquello tenía mucha potencia, es decir, la desarticulación del franquismo había que hacerla desde dentro, desde fuera hubiera costado mucho trabajo. Hubiera terminado por ocurrir, porque también a Ceausescu se le desmontó, ¿no? Y de pronto pues hubiera habido unas manifestaciones sindicales, todo el mundo que llevaba a Marcelino Camacho, que luego se dio cuenta de la importancia que tenía el rey, pero todo ese mundo sindical hubiera terminado, le vuelvo a repetir, los pueblos caminan hacia la libertad, y hubiéramos terminado por desmontar la nueva dictadura. Pero en fin, que hubiera llevado mucho tiempo y a lo mejor y a lo peor mucha sangre. Y lo que consiguió hacer la monarquía de don Juan fue la evolución desde una dictadura de 40 años a un sistema plenamente democrático sin derramar una gota de sangre. Ese es el milagro de lo que llamamos la transición. Y ahí falta una cosa, sabe, por decir, que me parece clave y que yo creo que además para el espectador mexicano es también muy interesante, que es la actitud de la Iglesia. España era un Estado confesional. El tratar de mantener la Iglesia tenía una fuerza, bueno, no hay que hablar porque todavía la conserva en México, con que una fuerza extraordinaria. Pero era como el Don Tancredo en el centro del ruedo en la Plaza de Toros. Si la Iglesia hubiera dicho, aquí hay que mantener el Estado confesional, no se hubiera podido hacer nada. Porque no hubiera aceptado la posición democrática que España no fuera un Estado laico. Pero la suerte histórica de España es que al frente de la Iglesia española estaba el cardenal Tarancón, que era un hombre muy liberal, era un hombre muy realista y qué tal, y el cardenal Tarancón se retiró y dijo, no, yo no exijo que el Estado sea confesional. Y en el momento en que el cardenal Tarancón se pone de acuerdo con Felipe González, con Santiago Carrillo, en que no hay exigencia de Estado confesional, en ese momento se queda despejado el camino para hacer una constitución moderna. Esa es la realidad, o sea que la Iglesia jugó un papel muy clave. ¿Se le ha hecho justicia a don Juan de Borbón posteriormente en cuanto al estudio que se ha hecho de la transición? Pues yo creo que sí. Ahora estos ya son estudios históricos, pero en fin, los principales historiadores, han salido unos 30 libros de cierta envergadura sobre el papel de don Juan, sobre la transición, sobre los comienzos del reinado de don Juan Carlos. La verdad es que hay un reconocimiento general de lo que don Juan significa oponiéndose a Franco, ¿no? Y lo que significa en la transición. Sí, yo creo que eso hay un reconocimiento muy generalizado. Y todos los grandes historiadores, tanto nacionales como extranjeros. Eso, según vaya viendo usted los libros de historia, lo irá viendo. Otra cosa es, incluso yo creo que ha habido una cierta impregnación, porque el pueblo suele enterarse de muy poco de estas cosas, de matices, pero una cierta impregnación. Mire usted, cuando muere don Juan, había la idea de qué va a pasar aquí, porque Franco había tenido unas colas gigantescas el día que se murió ahí en el Palacio Real. Y entonces yo era director de ABC, entonces, y dije, bueno, yo estoy seguro de que las vamos a tener igual. Y a pesar de que no se le veía la cara, porque estaba en un féretro tapado, hubo más colas que con Franco, hubo más gente que con Franco. Madrid entero se tiró al Palacio Real a rendir homenaje al que había sido padre del rey, hijo del rey, no había sido nunca rey de hecho, lo había sido de derecho, pero nunca rey de hecho en España. Y se produjeron más colas que tal. Se le enterró, naturalmente, en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial. Y el pueblo español vio cómo el rey y la reina lloraban a lágrima viva. Y lloraban no solo porque había muerto el padre o el suegro, lloraban porque era como una reivindicación histórica de lo que había sufrido aquel hombre por España, de las faenas tremendas que le habían hecho, y yo creo que de ahí se producen esas lágrimas, y eso produjo un efecto inmenso en el ciudadano medio en España, ver al rey llorando, a la reina llorando ante el féretro de don Juan. Fue muy impresionante. Fueron unos días, y la verdad es que se lanzó el pueblo de Madrid al Palacio Real. El día que ya había que enterrarlo, había colas de varios kilómetros que se tuvieron que quedar fuera. Así que
No, al final la historia pone a cada uno en su sitio. Otra cosa es que según va pasando el tiempo se van diluyendo las cosas, como es lógico. Pues si hoy le pregunta a usted a un chico de 30 años y casi no sabe quién es Franco, tiene una idea, la ha oído hablar en su casa, algún libro de historia que ha cogido y qué tal, pero en fin, es una cosa que pasada ya completamente, la gente mira hacia el futuro y además eso es lo que hay que hacer. En España, todo lo que sea eso que hablan ahora de la memoria histórica y de qué tal, eso es la gran tragedia española, el destino cainita español, que tuvimos 3 guerras civiles en el siglo XIX y una guerra civil terrible, una guerra incivil, como la llamo yo, en el siglo XX, y por lo tanto mejor es no escarbar en esa actitud del pueblo español que ha sido, en fin, una actitud muy cainita durante muchísimo tiempo. Ahora tenemos un país próspero, un país dinámico, un país que está integrado entre Europa, un país que mira al futuro, que es una de las grandes potencias económicas del mundo, y lo que hay que hacer es volver la vista hacia atrás, es convertirse en la mujer de Lot y convertirse en cristal o en sal, en una estatua de sal. Hay que mirar hacia adelante. Eso lo está haciendo muy bien el rey y muy bien su hijo, el príncipe heredero. Y con mi guitarra en mi mano. Entrando al tema, doctor, la transición de España a la democracia, el horizonte histórico hacia atrás, de dónde venía España, cuál fue el esfuerzo del consenso, la aportación, y luego hacia adelante, si realmente las bases de ese consenso, de ese acuerdo, de esa conciliación, han resistido el paso del tiempo y de sus participantes. Bueno, es una pregunta para una conferencia casi, ¿no? Pero bueno, intentaré resumirlo en términos de televisión. ¿De dónde venía? Bueno, venía de una guerra civil, precisamente del disenso, no del consenso, de lo contrario a la transición, de una dictadura que fue una dictadura vindicativa, no una dictadura o una victoria, digamos, tipo Lincoln, ¿no? en que lo que se busca es restañar heridas, el consenso, el perdón, etcétera, sino una dictadura que mantuvo la idea de victoria siempre, ¿no? Pero que en su segunda fase, digamos, a partir de la mitad de los años 50, reconstruyó en parte lo que había destruido, ¿no? El Estado de Derecho, no con derechos políticos, pero sí civiles, un funcionario independiente muy sólido, ¿no? Y bueno, se lanzó después de esa seguridad, basado en esa seguridad jurídica, a una apertura económica que supuso un cambio económico muy trepidante durante la segunda mitad de los 50 y años 60 y principios de los 70, ¿no? Entonces venía de una sociedad y de una economía también cambiadas, ¿no? Basada además en una seguridad jurídica importante, ¿no? En un país que había cambiado de piel quizá 2 veces, ¿no? Una sociedad muy modernizada, muy enriquecida, industrializada, urbanizada, muy distinta de la de 1939 o 36, ¿no? De ahí venía. Y la transición fue la idea de hacer, de terminar con la idea de victoria, de idea de bandos, y hacer un régimen basado en el consenso, en el pacto, en el acuerdo, en que es un poquito insatisfactorio para cada uno, pero muy provechoso para todos, ¿no? Eso es una idea de una transacción y un acuerdo. Y en eso se funda y se basa la transición, con una mirada retrospectiva, no una memoria, porque ya había mucha gente que no recordaba la guerra, ni la república, ni la guerra, ni siquiera la posguerra, ¿no? Las gentes que hicieron la transición eran gentes bastante jóvenes, ¿no? Entonces, quiero decir, en el año 75, 76, pero sí con una idea de que no se quería volver a repetir lo que ocurrió, ¿no? Lo que los ingleses decían después de sus larguísimas guerras civiles del siglo XVII, ¿no? Never again, ¿no? Pues nunca más, ¿no? Esto no hay que repetirlo nunca más, ¿no? Y hagamos un régimen que sea, en que todos quepamos y que sea viable para la inmensa mayoría, ¿no? Y esos fueron los fundamentos, llamemos la idea
básica de la transición, ¿no? Este es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo, cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver pues porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener que sea una pequeña carrerita porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno, no se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo! Ahora, se venía de un concepto, no tanto en cuanto a la guerra, de la guerra en sí misma, sino de dos propuestas, república-monarquía. ¿Cómo se pudo superar esta dicotomía, esta separación casi reconciliable, para todos ponerse de acuerdo y decir vamos a encontrar un camino? Bueno, que el valor supremo fuera la democracia pactada y aceptada por todos, ni la república ni la monarquía, ¿no? Esos eran
formas de Estado, y se creyó que el valor supremo era una democracia viable, estable, pactada y efectiva y verdadera, ¿no? ¿Bajo el manto de qué sistema? Bueno, pues aquí la forma de que fuera aceptado un cambio muy profundo fue hacerlo a través del rey, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey era en ese aspecto el heredero legal, como jefe del Estado del régimen anterior, legalmente era el jefe del Estado, y bueno, el rey lo que hizo y lo que quiso hacer, la corona, ¿no?, fue con esa legitimidad o legalidad, que ambas cosas tenían, la legitimidad monárquica y la legalidad institucional, desproveerse de poderes y devolvérselos a la ciudadanía. Eso es lo que hizo, dejar de ser un rey semidictador, que es los poderes que tenía como jefe del Estado, para convertirse en una figura como jefe del Estado de un sistema democrático en el cual no gobierna, pero sí representa al Estado, ¿no? No tiene ningún poder, pero sí tiene una influencia y representa al Estado. Entonces, bueno, el rey decidió hacer eso y eso fue extremadamente funcional. ¿Cuál fue el momento más delicado de la transición? ¿El intento de golpe de Estado, la negociación de las autonomías? ¿Cuál fue el momento más difícil? Es difícil, hubo varios momentos complicados, ¿no? Desde el punto de vista, llamémosle, de la derecha franquista o neofranquista o de la extrema derecha, el neutralizar y el convencer a todo ese mundo para que en buena medida aceptara la venida de la democracia y en términos legales y concretos, pues no olvidemos que la transición es un proceso legal, eso es muy importante, es un proceso legal. Votara en las cortes franquistas lo que se llamó el harakiri, hacerse el harakiri, y aprobar la ley de reforma política, bueno, que es una ley que abre el paso a la transición y la Constitución, y la democracia. Bueno, ahí me parece que el rey fue fundamental y otros políticos en hacer viable ese proceso desde el punto de vista de la derecha. Desde el punto de vista de la izquierda, que miraba con muchas sospechas al rey porque lo consideraba heredero de Franco, lo cual en alguna medida era cierto, ¿no?, el convencerles que el tema iba en serio y que eso no era un lavado de cara, no era una operación de maquillaje, sino que realmente se iba a una democracia sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Eso fue un proceso difícil también en relación a la izquierda, en relación a todos los que, bueno, estábamos en la oposición del general Franco, ¿no? Yo mismo me acuerdo que al principio no me lo creía y me sorprendió que aquello fuera verdad. Y por cierto, también me acuerdo que fui a México y fui a hablar con bastantes amigos mexicanos, entre otros don Jesús Reyes Heroles, para convencerle que aquello iba en serio. Dije, don Jesús, dejen de jugar a la oposición exterior para en cambio ser regulares en el interior y reconcíliense con que esto es verdad, va en serio y aquí se va a establecer una democracia contra todo pronóstico de extraños y sobre todo de propios, ¿no? En perspectiva histórica, en aquella época había habido cambios, en una ola de transición, Portugal, Grecia... Sí, es cierto, Huntington habla de eso, de la tercera ola de democracia o lo que sea, y efectivamente hay una serie de cambios en Grecia, en Portugal, es decir, era impensable que aquí existiera en Europa Occidental, con el nivel de desarrollo ya que tenía este país, etcétera, y el entorno internacional, que existiera un régimen que no fuera democrático. Yo creo que Suárez, el presidente Suárez, el que lideró desde un punto de vista político la operación, lo dijo de una manera bastante simple, pero bastante efectiva y muy ilustrativa, ¿no? Cuando dijo, lo que yo voy a hacer es poner en la ley lo que ya está en la calle.
Es decir, esto era un país ya desarrollado, tolerante, con modos democráticos, con una sociedad civil independiente, con un Estado de Derecho, al menos de derechos civiles, y con una burocracia también independiente, que eso fue muy importante. Y el general Franco, es un proceso, por cierto, que yo descubrí en México. El general Franco era un funcionario, en el fondo, y se comportó como un militar de carrera, por más que hubiera sido un militar rebelde, pero como un militar de carrera, ¿no? Y entonces no era Perón, ni era Mussolini, ni era Hitler, no era una persona montada en la movilización política y en la demagogia de las masas, sino lo contrario, un reaccionario que entró para impedir eso. Entonces era un hombre muy poco gustoso de movimientos, de masas, de sindicatos, aunque fuera de su propio partido, no montó un sindicato de partido, ni un partido político de masas, nada parecido a lo del peronismo o la Italia de Mussolini, ¿no? Y eso le hizo restablecer una burocracia independiente, y ese me parece que fue un apoyo fundamental cuando murió y se pudo hacer la transición, ¿no? Curiosamente. Antes de su muerte hubo ciertos intentos reformistas, aperturistas por parte de Franco. ¿Quería ir abriendo los espacios de presión política? Bueno, yo por parte de él lo dudo mucho. De algunos de las gentes alrededor del régimen, como Arelza o Fraga, sí hubo algunos intentos, ¿no? Pero en algún caso Franco, me parece que a uno de ellos está en las memorias, no sé si de Arelza, que cuando le presentó el plan de apertura dijo: me parece que no le van a dejar a usted hacer eso. O sea que no creo que él tuviera en la cabeza nada similar a lo que luego ocurrió, ¿no? Curiosamente me parece que tomó dos decisiones que sí a largo plazo desencadenaron lo que luego ha sido la transición, ¿no? Que no sé si a él le hubiera gustado, me sospecho que nada, ¿no? Uno, lo que acabo de decir, hacer un Estado de Derecho y una burocracia independiente, y dos, la apertura económica. En ese sentido, el general Franco es, por un lado, el anti-Mussolini y el anti-Perón, no hacer en montar o remontar un Estado de Derecho y una burocracia independiente, y en el otro lado es el anti-Fidel Castro, es decir, abre la economía. Y claro, eso crea una sociedad civil próspera e independiente. Desde su punto de vista me parece que Castro y los castristas tienen razón, no hay que cambiar nada económicamente, porque una sociedad económicamente independiente al final pide derechos políticos. Bueno, eso lo vamos a ver en este mundo, en un caso, porque este es un pequeño laboratorio que tiene una importancia mundial muy pequeña, pero por lo menos no decisiva, pero sí lo vamos a ver en un lugar decisivo, que es China, ¿no? Ahí hay una interrogante de una sociedad que se ha abierto económicamente. Vamos a ver si otra vez es verdad el dictum este de Kant de que la libertad es indivisible, ¿no? Que la gente termina por pedir derechos políticos también, ¿no? Ahora, el rey Juan Carlos, una personalidad diferente, prismática, es designado por Franco como su sucesor a título de rey, le quiere dejar, bueno, primero a Carlos Blanco, luego a Carlos Arias Navarro. ¿Cómo cambia él, o ya venía con la inquietud de esta modernización política que llevaría a la democracia? Tiene que ver desde luego la bueno, eso es una pregunta muy interesante, sobre la cual yo estoy escribiendo alguna cosa ahora, no sobre el rey Juan Carlos, sino en general. A mí me parece que estos regímenes se montan muchas veces por exiliados, ¿no? Dicho de otra manera, por gentes que les ha ido mal, a ellos o a sus familias, ¿no? Y que comprenden que la idea de omnipotencia, de exclusión, de regímenes partidistas y sectarios, acaba mal, ¿no? Porque excluye a los demás. Y que, bueno, esto, los empresarios del poder que se ven incluidos por ese monopolio de poder, no les gusta,
llega un momento en que no les gusta. Y de ahí vienen golpes militares, revoluciones, etcétera, etcétera. El primer sistema moderno representativo, no diré democrático, sí representativo, que es el inglés, ¿no? Viene de una larguísima guerra civil. Locke era un exiliado. El rey nuevo, que es Guillermo de Orange, viene de Holanda, ¿no? Son gentes con experiencias difíciles y traumáticas. Usted ha dicho muy bien, este rey de ahora nació en Roma, nació exiliado. Su padre también. Vieron cómo su abuelo Alfonso XIII, abuelo del monarca actual, pues fue exiliado en unas elecciones, ¿no? Y siguió exiliado con el general Franco. Su cuñado también, el rey Constantino, el hermano de la reina actual, de doña Sofía, ¿no? Me parece que eso cuenta bastante, experiencias. Este país tuvo, con la guerra civil, etcétera, y el franquismo, una experiencia muy traumática, ¿no? Y me parece que eso ayudó, como diría Esquilo, hablando de la Grecia clásica, a pensar con cordura, ¿no? Ahora, las personas, los personajes políticos, ¿usted ha estudiado esa parte de los perfiles? ¿Cómo influyen en los grandes acontecimientos? ¿Qué los motiva a tomar decisiones a veces poco explicables en la superficialidad? Bueno, de las gentes, dice usted, que hicieron la transición y que favorecieron la transición, bueno, yo creo que vieron una oportunidad de poder, que ahí había una bandera, en el caso de Suárez, muy evidente, que tenía una oportunidad además de realizar un cambio histórico y de encumbrarse al poder con este tipo de programa, ¿no? Que iba a tener un apoyo verosímilmente muy sustancial, por no decir masivo, en el país, lo cual fue cierto, y vieron esa oportunidad, gentes que procedían del franquismo, pero que ya era un franquismo, digamos, aguao, de gente joven. Suárez entonces era una persona muy joven, que no habían conocido la guerra, etcétera. Casi ni siquiera la posguerra, ¿no? Por lo menos de una manera activa. Eso por ese lado. En el lado de la izquierda, bueno, creo que la gente se había pensado y repensado las cosas en la amargura del exilio, de la derrota, de la tragedia. Eran los perdedores, ¿no? Habían tenido mucho tiempo de digerir ese desastre y de pensar que algo hicieron mal, ¿no? Si usted lee el último Azaña, el de la guerra y de principios de la posguerra, porque murió enseguida Azaña, como sabe, Prieto, que vivió bastante más tiempo, etcétera, bueno, son escritos muy remordidos, ¿no? Muy de gente que piensa las cosas y en el fondo saca conclusiones de que no lo hicieron bien y de que se equivocaron y de que una república sectaria había llevado al desastre. En fin, son reflexiones, digamos, desde la amargura, el remordimiento, la derrota y la tragedia, ¿no? Y eso hace que la gente piense de otra manera, ¿no? Eso pasa también en Araquistáin. Hay mucha literatura de los antiguos republicanos y socialistas exiliados y derrotados, que es una literatura en el fondo melancólica, ¿no? Pero básicamente sensata, y muy distinta de lo que decían antes de la guerra, ¿no? O al principio de la guerra, ¿no?